En este cuarto domingo del Adviento, ya estamos a las puertas de la Navidad. Que el Señor nos dé a todos paz y bien y santa alegría. El Evangelio que proclama la Iglesia en este domingo ya inmediato a la Navidad tiene como figura central a San José, nuestro patrono. Está la narración que habla de cómo fue la generación, la gestación de Jesucristo, pues está en paralelo, pone en paralelo la figura de José y de María. San José se encuentra en una situación de repente totalmente imprevista para él, que no se le había ocurrido ni se le podía ocurrir de ninguna manera. La costumbre judía era, para el matrimonio, que el compromiso matrimonial se hiciera como un año antes aproximadamente de la boda que debía celebrarse. Pero ya desde ese momento, desde que se realizaba el compromiso matrimonial, esa pareja, esos novios, eran oficialmente el uno para el otro. Ya se había formalizado el compromiso. Por eso, cuando San José descubre que su prometida está esperando un hijo, pues se llena de angustia. Porque dice el Evangelio, añade una nota que aclara la situación de San José. Dice, San José, como era justo, lo que dice, era justo. ¿Qué significa eso de que era justo? Pues tiene como dos significados que van juntos, o más, pero sobre todo dos. El primero es que San José era un santo, era un hombre profundamente bueno. Y el segundo es que San José, como buen judío, quería vivir en la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios se manifestaba en la palabra de Dios, en la Biblia, en lo que está escrito, sobre todo en los 5 primeros libros de la Biblia, que llaman los judíos la Torá y nosotros el Pentateuco. Y allí estaba escrito que si una mujer cometía un acto que traicionaba a su marido y era lo mismo al que ya estaba prometido, era equivalente, entonces esa mujer tenía que morir lapidada. Es la misma situación que le presentan a Jesús cuando está en el templo de Jerusalén. Le llevan a una mujer sorprendida en adulterio y le dicen, la ley manda apedrearla. Esto es lo que le tenía que ocurrir a la Virgen María. Tenía que ser sacada de su casa y a la puerta de ella, de la casa, tenía que morir a pedradas. Es más, si os acordáis, en aquella escena del templo, cuando ya Jesús pierde un poco la paciencia, porque no se van los que están esperando su respuesta, se levanta y dice el Señor, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. ¿A quién se refería Jesús? Al esposo. El esposo era el que tenía que tirar la primera piedra. Por lo tanto, San José era el primero que tenía que tirarle una piedra a María hasta matarla. Esta era la angustia de José. José no piensa en sí mismo, piensa en María, piensa en ella. ¿Cómo voy a hacer esto?
Y entonces se le ocurre una solución que podría salvar a María sin que él dejara de cumplir lo que mandaba la ley de Dios en la Biblia. ¿Qué era esta? Dice, decidió repudiarla en privado. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía repudiarla en privado? Pues solo podía hacerlo de una manera. El que tenía que desaparecer era él. Tenía que marcharse y no volver nunca. De modo que la cosa se olvidara, quedase pues pendiente, sin resolución, y pasara el tiempo y el tiempo. Esto es lo que se le ocurrió a San José y tomó esa resolución. Me voy yo, desaparezco de aquí. Nadie más sabrá de mí. Por eso dice que San José necesitó una gracia especial de Dios, una ayuda, lo mismo que la Virgen María. Porque la Virgen María, como sabemos, cuando el arcángel San Gabriel le anuncia vas a ser la madre del Mesías, la Virgen tendría como unos 15 años. Esa era la edad del matrimonio en aquel tiempo, 15, 16, por ahí. La Virgen María era consciente de esto, de en qué situación se iba a poner ella. Y por eso le pregunta, ¿cómo será eso? ¿Cómo puede ser eso? Y el arcángel le revela que eso que ella va a gestar viene del Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo, es obra del Creador. Y esto es lo que le dice también en sueños a José. Mirad, los sueños en la Biblia son muy importantes. Estos sueños que aparecen en la Sagrada Escritura no son los sueños que tenemos nosotros, que nos vamos a la cama, nos dormimos y soñamos. No, los sueños de la Biblia son revelación de Dios. Significa Dios va a actuar, Dios va a obrar directamente. ¿Recordáis en el relato de la creación, cuando en el relato de Adán y Eva, y Dios va a presentarle a Adán, a la mujer, Adán se durmió? Porque Dios va a actuar. Cuando Dios llama a Abraham, y también aquí hay un paralelismo entre José y Abraham, y hace una alianza con él, Abraham se durmió. También aparecen los sueños del patriarca José. Tantas veces aparecen tantos sueños porque Dios va a actuar. Es un acto de revelación de Dios. Por eso dice en sueños, en este sueño que es una revelación, una iluminación de Dios a José, le revela y le dice, mira, la solución es justo lo contrario de lo que has pensado. Es justo al revés, porque lo que hay en ella viene del Espíritu Santo, es obra de Dios creador, y para Dios nada hay imposible. Lo que hay en ella viene de Dios. No tengas miedo. Toma a tu mujer, cásate con María. No te vayas, no la abandones. Tienes una misión con María y con ese niño. Y por eso le dice, tú le pondrás el nombre, que no será José, como sería lo lógico. Le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Dios salva, porque Él salvará al pueblo de Dios. Él salvará a la humanidad. Mirad, hermanos, cuántas veces nosotros en la vida nos encontramos en situaciones que no sabemos qué hacer, que no sabemos por dónde tirar, que estamos como en una encrucijada, que tenemos como un problema de conciencia. ¿Qué haré?
para salir de esta? ¿Qué será lo correcto para obrar en conciencia, para obrar bien? ¿Cuál será la solución? Y también nosotros necesitamos una explicación, necesitamos una ayuda de Dios, una iluminación del Espíritu Santo. Por eso tantas veces os digo que cuando estemos en una situación difícil, recurramos a San José. San José es un especialista en resolver problemas que nos parecen insolubles. El Señor le hace caso a San José como le hace caso a la Virgen María. Cuando quieras pedirle algo a Dios, pídeselo por intercesión de San José y por intercesión de la Virgen María. Y ya digo, San José para las cosas difíciles. Él te encontrará la solución, te lo mostrará, te ayudará. Y por eso San José se parece a Abraham, porque dice que Abraham, cuando Dios se le revela y le dice, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, Abraham marchó sin saber a dónde iba, porque se fió de Dios. Es el primer creyente. Y San José hizo lo mismo. Hizo, cuando se despertó, lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Hizo lo que Dios le dijo. San José es un hombre de fe. Es un hombre que confía en Dios, que se fía de Dios, que hace lo que el Señor le dice. Por eso hoy también nosotros tenemos que preguntarnos, ¿tú tienes fe? ¿Yo tengo fe? ¿Me fío de Dios? ¿Estoy seguro de que mi vida está llevada por Dios? ¿O estoy lleno de miedos? Trato de ver cómo me escapo de aquí. ¿Tengo fe? Hago como San José, lo que el Señor me diga, eso haré, porque sé que es lo mejor. San José hizo lo que le había mandado el Señor.